anteriormente, por un tema de desconocimiento, las personas celebraban contratos de arrendamiento de palabra y no por escrito, ¿ya? Ahora todavía existe un poco ese desconocimiento, pero se le da más importancia, se le da más relevancia al contrato, a la escritura, porque saben que de no existir un contrato de por medio, pueden haber dificultades desde el punto de vista judicial que no van a poder sortear de buena manera. El ADN Te Escucha del día de hoy lo vamos a partir de una manera un poquito distinta porque él estuvo tantas veces con nosotros en este programa. Además, hoy es el día precisamente de las pequeñas y medianas empresas, así que queremos mandarle un saludo, un abrazo, un reconocimiento a toda la familia de Roberto Fantuzzi y a partir de él también a todos quienes sueñan, ¿no?, con el emprendimiento, con poder crecer y con ser empresarios. Conoció su muerte durante esta jornada a los 82 años. Él enfrentaba ya un diagnóstico de cáncer terminal hace un tiempo, pero seguía compartiendo incluso a través de sus redes sociales, desde su cama y con mucha energía, todo el entusiasmo, ¿no?, y las ganas que le puso siempre a los distintos proyectos para apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Así es que agradecidos porque siempre estuvo, como digo, muy dispuesto a ser parte de este ADN Te Escucha. Queríamos partir el programa del día de hoy, sobre todo mandándole nuestros respetos y nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y a todos sus cercanos. De acuerdo al censo del año 2024, un 26,2% de los hogares en nuestro país vive bajo régimen de arrendamiento. Eso es un aumento considerable si es que lo comparamos con las cifras que existían al año 2002. Se da cuenta entonces, y sobre todo después de la pandemia, que el arriendo volvió a ser una opción importante para las familias en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las características de este arrendamiento? ¿Lo hacemos de la manera que corresponde? ¿Participan sobre todo las corredoras de propiedades o son tratos directos? Bueno, es parte de lo que queremos analizar, sobre todo con miras a lo que es el arriendo informal. Está con nosotros el abogado, socio del Grupo Defensa.cl, Patricio Mesa. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá. Perfectamente aquí, aprendiendo de algo que, bueno, nos toca a muchos, ¿no? Muchas personas, como lo decíamos en la cifra, optamos por el arriendo por distintas circunstancias, además, ¿no? Me imagino que ustedes ahí con la experiencia tienen súper claro que a veces uno arrienda porque no está en sus planes comprarse una casa, porque no alcanza el presupuesto para comprarse una casa, sobre todo con las tasas de interés que hay hoy día y los créditos hipotecarios que ya no son los que en alguna ocasión fueron del 100%, porque a veces incluso hay personas que se volvieron a la casa de los papás durante la pandemia y ahora recién están volviendo a empezar. Bueno, son muchas las situaciones. Sí, son muchas las situaciones que pueden incidir, aunque yo te diría que la principal causa del arrendamiento en Chile es económica. ¿Sabes? Básicamente la persona o la familia que no tiene el presupuesto para poder, comprarse una vivienda, ¿ya? Eso es así, está también muy comprobado en nuestro país que una de las principales motivaciones que tiene una persona patrimonialmente hablando es la adquisición de una vivienda, ¿ya? Entonces es a ese objetivo donde generalmente van a ir dirigidos los esfuerzos de toda familia, ¿ya? Eso es lo que se ha visto durante todo este tiempo, todas estas décadas. Y también, bueno, ¿por qué de alguna otra manera se está explicando el aumento tan grande, ¿no es cierto?, de la cantidad de arrendatarios? Es justamente por la situación en la que se encuentra el país, ¿no es cierto?, con las tasas de interés, qué sé yo, que de alguna manera están impidiendo que personas que antes podían acceder, ahora ya no pueden hacerlo y por lo tanto no les queda otra que buscar justamente una vivienda ya, pero en calidad de arrendatario. Bueno, de hecho estaba viendo también cifras de la encuesta CACEN del 2022, que da cuenta que el segmento con mayor posibilidad de arriendo son las personas jóvenes entre 18 y 29 años principalmente, y que los migrantes también registran un incremento y una participación relevante respecto al tema de los arriendos. El 10% de la población más pobre del país, de hecho, tiene un arriendo que le consume hasta el 90% de los ingresos. Con ese escenario, digo, Patricio, obviamente hay que pensar en cuál es entonces la forma correcta de llevar a cabo un tema de arriendo, ¿no? Una relación entre arrendatario y arrendador. Sí, totalmente. O sea, y de hecho, eso de alguna manera lo que señalas en cuanto a los grupos, ¿no es cierto?, que ya están identificados, que son los que principalmente arriendan en nuestro país, que son los más jóvenes, ¿cierto? Estamos hablando de chicos de 18 años a 29 años, algunos todavía siendo universitarios, y los inmigrantes en este caso. Entonces, sobre todo ahí se ve mucho justamente la imposibilidad de poder acceder justamente a una vivienda. Son grupos que por las dificultades
patentes que tienen, ¿no es cierto?, no pueden justamente adquirir un crédito hipotecario y no les queda otra en este caso que arrendar, ¿ya? Y en gran parte la explicación que hay respecto del por qué ha ido aumentando el arriendo en Chile es también por el aumento gradual justamente de este grupo de inmigrantes que ya lleva, bueno, hace un par de años, ¿no es cierto?, siendo un panorama bastante habitual, ¿ya? Y justamente en ese caso, porque tú misma lo señalaste, o sea, desde el año 2002 hasta el año 2024, que es cuando sale esta encuesta CACER, que habla acerca de este 29% de personas en Chile que son arrendatarias, ha habido obviamente un aumento bastante grande, bastante significativo de personas que son arrendatarias, y por lo mismo, yo diría, incluso me atrevo a decir, que se hace necesario quizá más adelante comenzar a legislar el tema de los arrendamientos y eventualmente quitar justamente este tema de la validez legal del contrato que se hace solamente a través de palabras, que es este contrato informal que estamos haciendo, ¿ya? Pero ese es un llamado ya quizás para verlo más adelante a nuestros legisladores, tomando en consideración, como digo, que ya no es un porcentaje menor los arrendatarios, sino que son muchas más personas, y por lo tanto esto puede ser gravitante si es que no se regula en un tiempo más. Pero bueno, mientras no existe una regulación, lo único que queda por hacer es sugerir, es llamar, es prevenir a las personas que cuando vayan a, no les quede otra obviamente que elegir, ¿no es cierto?, la opción de tener que arrendar una propiedad, bueno, lo hagan, ojalá, principalmente a través de un contrato por escrito y firmado ante notario. De esa manera van a poder sortear muchas dificultades que le pueden venir en el futuro, de diferente índole, o sea, dificultades tanto judiciales, probatorias, qué sé yo, para ciertos trámites que ellos deban hacer. Si es que ellos no cuentan con un contrato, con un medio escrito que les sirva justamente de sustento, no van a poder acceder a cierto tipo de beneficios o bien a la comprobación de la existencia de aquellas cosas que ellos quieran comprobar, por ejemplo, en un juicio. Entonces, es sumamente importante en este caso, independiente de que el contrato sea válido con o sin un documento escrito, es importante que lo hagan por escrito por lo que estoy mencionando, claro, ¿ya? Para evitarnos justamente esa situación. Bueno, eso es relevante porque finalmente uno no solamente tiene que cumplir con compromisos, sino que tiene que ejercer derechos también en el rol del arrendatario particularmente. Por eso mismo hacemos el ejercicio, vamos a donde la gente, le preguntamos si saben qué pasa con el arriendo informal en nuestro país, de qué se trata, y esto fue lo que nos dijeron. No, porque el arriendo entiendo que es un trámite que tiene que ser de forma legal, mediante un formato papel frente a un notario, ¿cierto?, un ministro de fe. Como entiendo que todo lo que es un contrato no puede ser de palabra, porque si no, no existe. Bueno, no tiene mucha validez. No, yo creo que si tiene algún problema no tiene cómo sustentar el problema que tenga. Entender, digamos, que son básicamente contratos que no tienen algún aspecto legal, o básicamente son por trato, digamos, no hay ninguna firma de por medio. Me parece que puede ser eso, no sé. Mira, interesante, porque hay varios que tienen claro lo importante que es tener un contrato firmado, como tú dices, Patricio, ante notario incluso, y lo complemento porque Eugenio nos pregunta a través del WhatsApp qué pasa con los contratos de las corredoras, que a veces no son por notario, pero son con una corredora de por medio. Claro. Sí, o sea, hay varias cosas que salen ahí de la conversación que se dio con las personas. Una de las cosas que extraigo de ahí es el hecho de que muchos creen que la única forma válida de poder celebrar un contrato de arrendamiento es a través de un documento por escrito, ¿ya? Que fue justamente lo que dijeron dos personas que fueron entrevistadas. Lógicamente eso no es así, o sea, que lo que hemos explicado justamente es que la validez del contrato, del arrendamiento por lo menos, admite que sea de palabra por escrito. Por eso es que hablamos de contratos informales, ¿ya? Ahora, eso también nos lleva de alguna manera a concluir quizás que el motivo o la causa por la cual en los años previos, porque esto ya no ocurre ahora, ¿ya? O no ocurre mucho, pero ocurría mucho antes, se celebraba la mayor cantidad de los contratos de arrendamiento, se celebraba de palabra. ¿Ya? Estamos hablando de
la década del 2000, que es del 2000 al 2010, etcétera. Y por supuesto que antes de eso, ¿ya? Y eso muchas veces no ocurría porque la gente, ocurría, lo voy a decir al revés, ocurría porque la gente realmente no sabía cómo se celebraba un contrato, o bien pensaba que el contrato podía celebrarse solamente por escrito, pero aún así no tomaba en consideración las consecuencias jurídicas que podría traerle de alguna manera el hecho de celebrarlo de palabra, y pensando solamente en el trato que podría haber entre ambas partes, llegaban y de manera bastante sencilla lograban un acuerdo en ese sentido. De hecho, existen muchas personas en esos tiempos, que celebraban también contratos de compraventa de palabra. Uh-huh. Uno pagaba, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero en efectivo, y se entendía ahí que estaba también validado este contrato de compraventa, ¿ya? En el caso del contrato de compraventa, ahí la ley, eso sí, es bastante rígida y rigurosa en cuanto a, ¿cómo se llama esto? Exigir que deba hacerse por escrito y con otras solemnidades más, ¿ya? No así con el caso del contrato de arrendamiento. Pero a lo que quiero ir es que anteriormente, por un tema de desconocimiento, las personas celebraban contratos de arrendamiento de palabra y no por escrito, ¿ya? Ahora todavía existe un poco ese desconocimiento, pero se le da más importancia, se le da más relevancia, por lo menos al contrato, a la escritura, porque saben que de no existir un contrato de por medio, pueden haber dificultades desde el punto de vista judicial que no van a poder sortear de buena manera. Sí, pues efectivamente, y además es importante porque en el último tiempo hemos visto que hay ocupaciones, que tuvo que implementarse la ley Devuélvame la casa, precisamente porque las relaciones no siempre son de la mejor manera que se debieran dar. Así que a la vuelta de la pausa vamos a responder las consultas que de este tema nos están llegando a través del +569-8521-2360. Tú puedes mandar la tuya todavía. También está abierto el correo teescucha@adn.cl y el Twitter con el hashtag ADN Te Escucha. Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la aplicación y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City paga menos por viajar. Y si estás sobreendeudado, no esperes a que llegue una demanda o un embargo. En defensadeudores.cl renegocian tus deudas de forma segura, evalúa tu caso sin costo y vuelve a respirar tranquilo. Defensadeudores.cl, 25 años ayudando a cambiar la historia de más de 500.000 familias chilenas. Estamos hablando del arriendo en nuestro país, de los vínculos entre el arrendador y el arrendatario cuando participa también una corredora de propiedades, y lo importante que es formalizar este tipo de relación, precisamente porque hay muchos riesgos, ya lo estábamos aprendiendo en el primer bloque con nuestro especialista, cuando hay arriendo informal. Sigue con nosotros Patricio Mesa, abogado y socio del Grupo Defensa.cl. Patricio, recién en el primer bloque hablábamos un poco de lo relevante que es este contrato, que tiene que estar firmado, ojalá ante notario, también de la participación de las corredoras de propiedades, ¿no? Cuando ocurre el caso. Pero aquí Nelson nos pregunta, y me parece súper relevante también saber, porque lo mencionábamos, ¿no? Que hoy que existe, dice Nelson, esta ley Devuélvanme mi casa, ¿para ella es necesario que exista, por ejemplo, un contrato firmado y notariado, o uno podría recuperar una casa aunque no haya contrato de por medio? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, no solamente por la relevancia que tiene esa ley, ¿no es cierto?, que viene a resolver situaciones o problemáticas que estaban dentro de las más complejas, ¿no es cierto?, dentro de respecto a este tema del contrato de arrendamiento. Y sí, efectivamente, o sea, de hecho, respecto al tema del juicio monitorio, ya que fue un nuevo tipo de procedimiento que trajo consigo esta ley Devuélveme mi casa, que permite sacar, ¿no es cierto?, en un tiempo bastante acotado a personas que estén morosas en el pago de la renta de arrendamiento, de los gastos comunes, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese procedimiento no es que exija, pero sí lo va a considerar como un antecedente suficiente, así lo dice textualmente la ley, o por lo menos pues nosotros podemos interpretarlo como un antecedente muy importante, el hecho de contar con un contrato de arrendamiento que figure obviamente firmado por las partes, por escrito y ante notario, ¿ya? Lo va a considerar como un antecedente relevante para iniciar justamente este procedimiento, para considerarlo de la suficiente seriedad, de alguna manera, para poder iniciar este procedimiento y darle la razón, a fin de cuentas, a la persona que está demandando
a través de este procedimiento. ¿Ya? Claro. Entonces, acá tenemos un caso palpable en que actualmente la ley sí está empezando a exigir este tipo de formalidades, por lo menos para este tipo de procedimientos, y no solamente por eso, sino que también por otro tema que también es importante y que la ley seguido al tema de establecerlo por escrito, lo señala también, que tiene que ver con la necesidad, obviamente, de poder probar el monto del contrato de arrendamiento. ¿Ya? Porque ahí esta ley lo que señala es que si es que no está por escrito, ¿ya? Este contrato de arrendamiento, se va a entender que el monto del contrato de arrendamiento sería el de aquellos comprobantes de pago, 3 comprobantes de pago consecutivos que figuren y que puedan aportar las partes en el juicio, porque sería quizás lo único que tienen para poder probarlo. Claro. Pero si tampoco entre las partes del contrato existió alguna boleta, algún comprobante de pago, entonces la ley va a presumir que el monto del contrato de arrendamiento, ¿ya?, es el que diga el arrendatario, ¿ya? Es decir, la persona que está siendo demandada ahí. O sea, es básicamente decirle al demandante, al dueño de la propiedad, que usted perdió el juicio porque le está dando la razón justamente al arrendatario respecto a cuál es el monto, y él podría obviamente llegar y decir lo que se le ocurra, ¿ya? Entonces, es un tema muy importante el hecho de que conste por escrito, no solamente porque se va a considerar un antecedente suficiente para iniciar el procedimiento monitorio, sino que también para efectos de validar lo que es el monto del contrato de arrendamiento, que es lo que se está demandando en ese procedimiento. Bueno, aquí nos pregunta también Matías, de hecho, ¿cuáles son los riesgos que tú mencionabas que se presentan cuando uno no tiene formalizado su contrato de arriendo? Bueno, son principalmente probatorios, ¿ya? Esos son los principales riesgos que existen. O sea, básicamente la gracia de escriturar este tipo de contrato, independiente de la validez del mismo o no, es anteponerme a cualquier tipo de problemática que se me presente con el arrendatario, ¿ya? Problemáticas que pueden ser de diferente índole, por el atraso en el pago del contrato, de la renta de arrendamiento, por de repente subarrendar el inmueble cuando no estaba, por ejemplo, facultado para poder hacerlo, en el caso de conflictos con los vecinos, en el caso, por ejemplo, de que exista algún daño material que también haya provocado el arrendatario, y etcétera, etcétera. O sea, pueden existir un sinfín de situaciones que, si yo no cuento con este contrato por escrito, estableciendo en las cláusulas del contrato cuáles van a ser las obligaciones, ¿no es cierto?, que van a tener que seguir las partes del contrato, entonces a la hora después de poder probar no solamente la existencia del contrato, sino que la existencia de tales obligaciones, va a ser muy difícil el poder hacerlo. Y acá el principal interesado, que generalmente es el arrendador, ¿no es cierto?, el dueño del inmueble, el lograr obviamente este cometido de poder sacar al arrendatario que es incumplidor, o exigirle por lo menos el pago, o no lo va a poder hacer, no va a poder lograr ese cometido, o le va a costar mucho tiempo y va a tener que acompañar otro tipo de pruebas documentales, testigos, para ver si con eso el tribunal le da la razón, ¿ya? Ese es uno de los grandes motivos también por los cuales hasta el día de hoy los juicios de ese tipo, ¿no es cierto?, pueden tardarse hasta 3 o 4 años en poder ser resueltos, y muchas veces ni siquiera son resueltos en favor del demandante, básicamente por el hecho de no haber escriturado el contrato de arrendamiento. Bueno, de hecho, para complementar solamente esta situación y poner un ejemplo gráfico, una persona que pagó un mes de garantía ante su arrendador y no hay ningún contrato de por medio, cuando se quiera ir, por ejemplo, a lo mejor lo tienen que obligar con los plazos y tampoco podrían, si quieren, no devolverle el contrato, ese mes de garantía. Puede pasar. O sea, puede pasar perfectamente, porque el tema del mes de garantía también está generalmente establecido en una cláusula dentro del contrato, y se va a establecer el monto del mes de garantía y las causales por las cuales, por ejemplo, el dueño del inmueble o el arrendador tendrá derecho a retener ese monto y no devolverlo. Si es que yo no cuento con ese contrato, por lo menos en donde diga cuáles son los motivos, probar obviamente eso es prácticamente imposible. Ese es el problema.
Ya, importante la aclaración entonces también para complementar la pregunta que nos hacía ahí Matías. Eliana nos dice, arrendé mi casa a través de un acuerdo de palabra hace ya algunos años. Últimamente he estado teniendo problemas. ¿Puedo demandar el desalojo de mi arrendatario si no existe un documento? De poder puede, ¿ya? O sea, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos anteriormente, es un contrato válido. O sea, el hecho de que ella haya celebrado de palabra un contrato de arrendamiento respecto de ese inmueble con cualquier persona, no le quita, no le resta validez y va a producir todos sus efectos desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Entonces, el problema va a estar en que cuando quiera demandar después el desalojo, la terminación del contrato por ABC motivo, porque bueno, también hay que establecer cuál va a ser el motivo, ¿no es cierto? Ella va a tener que probar, obviamente, lo mismo que hablamos anteriormente, o sea, va a tener que probar que la persona no cumplió, por ejemplo, con una de las cláusulas del contrato, con una de las obligaciones del contrato, o eventualmente quizás lo quiere desalojar porque se cumplió, por ejemplo, el plazo. Quizás entre ellos pactaron una vigencia a un plazo fijo, ¿ya? De aquí a 4 meses más, ¿ya? Pero si es que no cuento, insisto, con ese contrato en donde constaba esa vigencia, ¿cómo yo le puedo probar, en este caso, al tribunal, al juez, que el contrato tenía una vigencia, qué sé yo, de 5 o 6 meses y que tenía que terminar en ese momento? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, ella puede perfectamente demandarlo, pero siempre y cuando en el juicio ella pruebe la existencia del contrato. Y va a ser, lamentablemente, en este caso, el demandante, el dueño del inmueble, la persona que tiene el problema, el obligado a probar, en este caso, la existencia del contrato, de las cláusulas, etcétera. Si es que no logra probarlo, entonces se va a entender que, de alguna manera, no contaba con los argumentos como para poder obtener la pretensión que esa persona estaba buscando. Mira, Max de hecho nos pregunta también otra situación que se puede dar y dice, en mi caso logramos que los arrendatarios se fueran luego de varios problemas. El punto es que se fueron y dejaron algunas deudas, como gastos comunes y algunos gastos básicos. Si no existe un contrato, ¿no tengo cómo cobrárselos? Sí, bueno, ese es un tema que lamentablemente sigue siendo tema, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Con la ley Devuélveme mi casa, ¿no es cierto?, salió... o nació, ¿no es cierto?, este procedimiento que es el procedimiento monitorio en los casos de arrendatarios deudores. Ya hemos señalado en otras ocasiones que pueden ser deudores no solamente de la renta del arrendamiento, sino que también de los gastos comunes, qué sé yo, o también de los gastos básicos como la luz, el agua, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite principalmente este procedimiento monitorio? Permite desalojar a la persona que no pague una vez que ha sido requerido en este juicio. ¿Ya? Entonces, una vez que la persona, el arrendatario, es requerido, tiene 2 opciones, por supuesto. Por un lado, tiene 3 en realidad. Puede pagar, ¿ya?, todo lo que debe, más los intereses, etcétera. Por otro lado, puede oponerse, presentando algún argumento que él considere plausible para, de alguna manera, contradecir los argumentos que te están señalando en la demanda. Y por otro lado, puede no hacer nada, ¿ya? Pongámonos en el caso de que no haga nada. ¿Ya? En ese caso, el tribunal lo que va a hacer es darle 10 días, en principio, 10 días para que la persona la desaloje. Se va a ir probablemente, ¿ya? Pero lo que sucede en la práctica es que se van y no pagan. Claro. O sea, igualmente la persona se queda con la deuda ahí sin poder cobrar. No le va a quedar otra que demandar nuevamente, eventualmente en un juicio, por ejemplo, ejecutivo, y buscar quizás embargar a esta persona, si es que la encuentra y si es que la persona también tiene bienes con los cuales pueda pagar. Entonces, es un tema que en este momento no es de fácil solución, lamentablemente. Y una pregunta muy cortita, porque María Esther de la Florida no queremos que dejarla con la duda, pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo que debiese hacer un contrato de arrendamiento? Puede ser de cualquier tipo, o sea, cualquier tiempo. Desde un mes. De plazos plazos fijos pueden ser menores a un año, pueden ser de meses, pueden ser superiores a un año, pueden ser incluso hasta sin plazo, de carácter indefinido, mes a mes. ¿Ya? Okay. Si eso sí, que solamente para terminar, tiene que asesorarse con un abogado antes de ver la vigencia del contrato, porque dependiendo del plazo que se estipule, va a ser la forma a través de la cual yo voy a poder ponerle término al mismo, ¿ya? Y no es obviamente un tema baladí, así que es importante eso. Oye, hemos aprendido mucho, sobre todo para entender que hay que hacer los trámites a través de cómo corresponden los notarios, con la asesoría y como decimos siempre, hay que ir ordenando la casa, ¿no?, para poder luego tener resguardados nuestros derechos. Patricio Mesa, abogado, socio de defensa de deudores.cl, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Recuerden que estos capítulos quedan en Spotify también por si quieren.